El auto se detuvo a un costado de la carretera desierta, sus luces apenas arañaban la inmensidad de la oscuridad que envolvía la zona. Frente a nosotros, oculto entre árboles retorcidos y maleza reseca, se alzaba el hospital psiquiátrico abandonado. Su silueta, ennegrecida contra el cielo plomizo, era un testamento de lo que alguna vez albergó dentro de sus paredes. Éramos 5 esa noche. Cada uno de nosotros con una linterna y una mezcla de excitación y temor latiendo en las venas. La idea de entrar en un sitio como este tenía algo de ritual, de desafío ante lo desconocido. Se decía que aquí, décadas atrás, los pacientes no eran tratados, sino torturados. Los rumores hablaban de cirugías sin anestesia, lobotomías fallidas y tratamientos crueles disfrazados de ciencia. Tal vez eran solo historias, cuentos urbanos que se contaban para asustar a los incautos. Pero algo en el ambiente sugería que no eran solo palabras. Nos acercamos a la entrada principal, una puerta doble de metal oxidado, apenas sostenida por sus bisagras. Uno de nosotros empujó con fuerza y el chirrido que produjo se extendió como un lamento por los pasillos oscuros del interior. El aire que salió de allí era denso, rancio, cargado de humedad y algo más, algo que no se podía ver, pero se sentía. Desde el primer paso dentro del hospital, el mundo exterior dejó de existir. La noche y la ciudad quedaban atrás, lejos, irreales. Solo quedábamos nosotros y aquel edificio muerto que aún parecía respirar. Las linternas revelaban paredes cubiertas de moho, con viejos expedientes médicos esparcidos por el suelo. Camillas de metal polvorientas permanecían estacionadas en los pasillos como si esperaran pacientes que nunca regresarían. A lo lejos, el eco de nuestros propios pasos se distorsionaba, volviendo a nosotros con un retraso extraño, como si alguien más estuviera siguiéndonos. El aire tenía peso, como si nos envolviera en un abrazo forzado, sofocante. Avanzamos por el vestíbulo, donde una antigua recepción aún mantenía un escritorio corroído por el tiempo. Sobre él, un libro de registros abiertos, las páginas amarillentas y quebradizas bajo la tenue luz de las linternas. Uno de nosotros pasó la mano sobre el polvo y leyó en voz baja un nombre escrito con una caligrafía rígida, casi temblorosa. Paciente 34. Transferido al ala de tratamientos experimentales. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente. No el silencio de un lugar vacío, sino el de algo contenido, reprimido. Como un aliento contenido en la oscuridad. Seguimos avanzando, sorteando escombros y charcos de agua estancada. De vez en cuando, el crujido de madera podrida bajo nuestros pies nos hacía contener la respiración. No podíamos negar que algo estaba mal. No era solo un hospital abandonado. Era un lugar que aún retenía fragmentos de las almas que pasaron por él. Fue cuando giramos hacia un pasillo lateral que la temperatura pareció descender de golpe. Un aire gélido, ajeno a la humedad sofocante del resto del edificio, nos envolvió. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba entrever una sala sumida en sombras más densas que el resto del lugar. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Un punto sin retorno. Y, aún así, avanzamos. Porque, en el fondo, aunque el miedo nos gritaba que diéramos la vuelta, una parte de nosotros quería saber. Quería ver. Y eso fue nuestro primer error. El pasillo se extendía ante nosotros como una garganta oscura y sin fondo, devorando la tenue luz de nuestras linternas. Avanzábamos despacio, con cada paso resonando de manera inquietante en las paredes corroídas por el tiempo. El aire estaba denso, cargado de un olor a humedad y algo más, algo que recordaba al óxido o tal vez a sangre vieja. Sosteníamos nuestras cámaras con manos temblorosas, capturando cada rincón del hospital psiquiátrico. La imagen granulada en la pantalla mostraba lo que nuestros ojos veían, puertas entreabiertas, revelando habitaciones donde el mobiliario estaba cubierto de polvo y moho. Algunas camillas permanecían en sus sitios, encorvadas como cadáveres abandonados. Pero lo peor eran las paredes. Algunas estaban rasgadas con profundos arañazos, como si alguien hubiese intentado salir con las manos desnudas. Otras tenían palabras escritas con una caligrafía frenética, temblorosa. No es un hospital, decía una frase en una puerta de metal, cubierta por una capa de óxido y lo que parecía ser restos de uñas incrustadas. Ellos miran, decía otra en la pared junto a una silla de ruedas volcada.
Mi respiración era pesada. No quería admitirlo en voz alta, pero sentía que algo nos observaba. No se trataba de la paranoia de estar en un sitio como este. Era una presencia, algo que no veíamos pero que nos rodeaba. Uno de mis amigos iba adelante, iluminando un pasillo lateral con su linterna. Justo cuando giró la cámara en esa dirección, todos lo escuchamos. Un susurro. Un sonido leve, arrastrado, como si alguien pronunciara palabras que no podíamos entender. Nos congelamos. Miramos alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido. Nuestras linternas recorrían las paredes, el suelo, los techos descascarados, pero no había nadie. Solo nosotros. El silencio se hizo más espeso. Intercambiamos miradas, intentando racionalizar lo que acabábamos de oír. Tal vez era el viento filtrándose por las grietas, tal vez algún ruido externo amplificado por la acústica del edificio. Nos repetimos esas excusas en nuestras mentes, pero en el fondo sabíamos que no era verdad. Seguimos avanzando, forzándonos a ignorar lo que habíamos oído. Pero el ambiente se hacía cada vez más pesado, como si el hospital mismo intentara advertirnos de algo. Pasamos por una sala de tratamiento. Había correas de cuero deshilachado colgando de las camillas, y viejas lámparas quirúrgicas apuntaban al suelo con su luz muerta. Sobre una de las mesas de instrumentos había frascos vacíos, etiquetas descoloridas con nombres de medicamentos que apenas podíamos leer. Uno de ellos aún tenía un líquido oscuro en el fondo. No nos atrevimos a tocar nada. Al salir de la sala, lo volvimos a escuchar. El susurro. Más nítido esta vez. Se deslizaba entre las paredes como si viniera de todas partes y de ninguna. Era un murmullo en un tono quebrado, errático. No eran palabras reconocibles, sino algo más, una vibración helada que se instaló en nuestros huesos. Uno de mis amigos levantó la cámara para grabar en esa dirección y de repente su linterna parpadeó. En el instante en que la luz se apagó por un segundo, algo cambió. El aire se volvió gélido. Las sombras parecieron moverse apenas un poco, distorsionándose en las paredes. Un sonido leve, como uñas arrastrándose sobre metal, nos erizó la piel. Y entonces, un golpe seco en una de las puertas cerradas a nuestra izquierda nos hizo saltar. No nos habíamos dado cuenta de que estábamos conteniendo la respiración hasta ese momento. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, desde dentro de aquella habitación sellada, algo golpeó la puerta de nuevo. Una, dos veces. Nos miramos, con la certeza de que nadie de nosotros había hecho ese ruido. No estábamos solos. Nos alejamos del pasillo en silencio, con la piel erizada y la respiración entrecortada. Nadie se atrevía a decir lo que todos estábamos pensando. No era el viento. No era nuestra imaginación. Algo estaba con nosotros en ese hospital, algo que no podíamos ver, pero que nos hacía sentir su presencia de una manera imposible de ignorar. Al llegar a una pequeña sala con sillas de metal amontonadas en las esquinas, decidimos revisar la grabación. Tal vez nuestros nervios nos estaban jugando una mala pasada, tal vez encontraríamos una explicación. Uno de nosotros sacó su cámara y comenzó a adelantar el video, deteniéndose en el momento exacto en que habíamos oído aquel susurro. El aire en la sala se sintió más frío mientras escuchábamos. Al principio, solo estaba el ruido de nuestros pasos, nuestras respiraciones agitadas y el sonido metálico de nuestras linternas balanceándose. Pero entonces, después de unos segundos de silencio, apareció una voz susurrante, nítida. No deberían estar aquí. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Miré a mis amigos. Sus rostros estaban pálidos, las manos crispadas sobre sus rodillas. Nadie había dicho eso. No era nuestra voz. No sabíamos qué hacer. Marcharnos parecía lo más lógico, pero ninguno lo dijo en voz alta. Tal vez por orgullo, tal vez porque una parte de nosotros quería desafiar lo que fuera que habitaba este lugar. Respiré hondo y tomé la delantera. Sigamos explorando un poco más, dije, intentando que mi voz sonara firme, pero sintiendo el temblor en mis propias palabras. Los pasillos parecían más estrechos ahora. La luz de nuestras linternas era devorada por la oscuridad de manera antinatural, como si los rincones del hospital se tragaran cualquier rastro de claridad.
Al pasar por una puerta medio abierta, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la pared, con lo que parecía ser carbón o algún otro material ennegrecido, alguien había escrito un mensaje con trazos temblorosos. No escuches. No sigas. Tragué saliva. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí esa advertencia, pero algo en la forma de las letras me hacía sentir que no era de hace décadas. Antes de que pudiera decirle a los demás lo que había visto, un estruendo rompió el silencio. Una puerta se cerró violentamente detrás de nosotros. El golpe resonó con una fuerza que hizo eco en las paredes, enviando un escalofrío directo a mi columna vertebral. Giramos todos al mismo tiempo, nuestras linternas parpadeando erráticamente, titilando como si algo interfiriera con la energía que emitían. No fue el viento, gritó uno de mis amigos, su voz repleta de miedo. Yo apenas podía respirar. Mi pecho subía y bajaba con rapidez mientras trataba de comprender lo que acababa de pasar. Di un paso hacia la puerta cerrada, pero justo cuando mi mano se acercó a la manija, mi linterna parpadeó una última vez y se apagó por completo. La oscuridad nos envolvió. Y entonces, en ese abismo negro, lo volvimos a escuchar. El susurro. Pero esta vez, no venía de una dirección lejana. Venía de aquí. Venía de entre nosotros. El aire se volvió denso, pesado, como si una fuerza invisible presionara contra nuestros pechos. Mi linterna aún no encendía, pero los demás intentaban iluminar el pasillo con la poca luz que aún titilaba en sus dispositivos. El parpadeo errático de las linternas hacía que las sombras bailaran en las paredes descascaradas, retorciéndose en formas que parecían casi humanas. La presión en mi cabeza aumentó. Era como si el hospital entero nos estuviera expulsando, como si el edificio tuviera conciencia y estuviera cansado de nuestra presencia. Entonces, lo vimos. Una sombra. Alta, delgada, sin forma definida. Se deslizó con un movimiento antinatural por el pasillo frente a nosotros, como si flotara en lugar de caminar. No había sonido alguno, solo un frío insoportable que nos envolvió en el instante en que aquella figura se manifestó. Nadie se movió. Nadie respiró. Mis manos se crisparon alrededor de la linterna, sintiendo la humedad helada en mi piel. Era imposible negar lo que habíamos visto. No era un truco de la luz, no era nuestra imaginación. Algo estaba allí, con nosotros. El silencio se alargó. Solo el sonido lejano del goteo de agua rompiendo la quietud absoluta del lugar. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar. Pero entonces, un grito rompió el trance. Uno de mis amigos cayó al suelo con violencia, como si algo lo hubiera empujado. Lo vi con mis propios ojos, no tropezó, no resbaló. Algo lo había derribado. Corrió un escalofrío por mi espalda cuando vi la forma en que su cuerpo impactó contra el suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado con furia. Corrimos hacia él, nuestras linternas iluminando su rostro pálido, sus ojos desorbitados por el miedo. Me empujaron, balbuceó, su voz temblorosa. Mi corazón latía desbocado. Ayudamos a levantarlo mientras mirábamos en todas direcciones, pero no había nadie más allí. Solo nosotros. Solo nosotros. O eso quería hacernos creer aquello que nos acechaba. El frío se volvió insoportable. Un viento helado recorrió el pasillo, aunque las ventanas estaban selladas, aunque no había ninguna corriente posible en este lugar muerto. Mis manos temblaban. El instinto gritaba dentro de mí. Sal de aquí. Corre. No mires atrás. Pero algo, quizás el mismo miedo paralizante, me impedía moverme. Todos estábamos de pie, con las linternas aún temblando en nuestras manos, mirando a nuestro alrededor en busca de un indicio de lo que nos había atacado. Pero entonces, uno de nosotros apuntó su linterna hacia el extremo del pasillo. Y allí, entre la penumbra y la distorsión de la poca luz, la sombra seguía allí. Inmóvil. Observándonos. Y esta vez, sentí que también nos estaba esperando. Corrimos. No pensamos, no planeamos, no hablamos. Solo corrimos, impulsados por el terror más primitivo, aquel que grita en la sangre y quema en los músculos. El hospital entero parecía volverse contra nosotros. El eco de nuestros pasos retumbaba en los pasillos, deformándose en un sonido imposible, como si algo más nos persiguiera.
Las puertas entreabiertas golpeaban contra sus marcos mientras pasábamos, cerrándose de golpe como si el mismo edificio intentara atraparnos. El aire era irrespirable. El frío, insoportable. Pero lo peor era la sensación de estar acompañados. Mis piernas amenazaban con fallar, pero la urgencia de escapar era más fuerte. Apenas veía el camino frente a mí, las sombras parecían moverse, las luces de nuestras linternas titilaban como si estuvieran muriendo. Algo nos respiraba en la nuca, algo invisible pero presente. Giramos en una esquina, tropezando con escombros y camillas oxidadas. La salida estaba cerca. Entonces, lo escuchamos por última vez. Una respiración profunda, fría, a nuestra espalda. No miramos. No podíamos mirar. La puerta principal apareció ante nosotros como la única promesa de salvación. La empujamos con desesperación, con la fuerza de quien lucha por su vida. Se resistió por un segundo, como si el hospital no quisiera dejarnos ir, pero después se abrió de golpe y caímos fuera, aterrizando sobre la grava y la maleza seca. El aire fresco de la noche entró en nuestros pulmones como un golpe. Pero ni siquiera nos detuvimos a recuperar el aliento. Seguimos corriendo hasta llegar al auto, arrojándonos dentro y arrancando sin mirar atrás. Nadie habló durante el camino de regreso. Nadie quería admitir lo que había sucedido. Nadie quería aceptar que lo que vivimos fue real. Horas más tarde, en la seguridad de la casa de uno de mis amigos, revisamos las grabaciones. Mi pulso aún latía con fuerza, mis manos temblaban al sostener la cámara. Sabía que algo había ocurrido en ese hospital. Lo habíamos sentido, lo habíamos visto. Pero parte de mí aún se aferraba a la idea de que todo había sido una sugestión colectiva, una mezcla de miedo y paranoia. Hasta que vimos la pantalla. El video avanzaba con normalidad al principio. Nuestras voces, nuestros pasos, la penumbra del hospital. Pero entonces, en el fondo de una de las tomas, algo apareció. Una silueta. Alto, delgado, deforme en la penumbra. Y los ojos. Dos puntos brillantes en la oscuridad. Observándonos. Mi piel se erizó de inmediato. Mis amigos se quedaron sin palabras, sus rostros pálidos como si la sangre los hubiera abandonado. Adelantamos el video, con la respiración contenida. Justo en el instante antes de salir corriendo, cuando la sombra estaba más cerca de nosotros, la grabación captó algo más. ¿Una voz? No era un susurro esta vez. Era clara, nítida. No quedaba duda de lo que decía. Ustedes han despertado algo. El video terminó. Nadie se atrevió a hablar. Porque en ese instante, todos entendimos la verdad más aterradora de aquella noche. No se había quedado en el hospital. Nosotros lo habíamos traído con nosotros. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.